Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto estar con todos ustedes. Veo muchas caras conocidas. Se agradece que estén acá. Se siente más íntimo todo. Y bueno, a poco de cumplirse un año del lanzamiento de la revista Espejo de Agua, quisiéramos agradecer a todos quienes participaron y colaboraron en este proyecto de difusión literaria y artística. Sin duda, ha sido un buen año. A modo de resumen, como equipo de trabajo, publicamos más de una docena de escritores y escritoras locales e internacionales y locales, entre poetas, cultores de lírica popular, narradores y autores ligados al trabajo periodístico. Participamos como decano en la Feria del Libro de San Antonio, organizando el lanzamiento de un libro, un conversatorio en torno a Huidobro, recitales poéticos y además de reseñar publicaciones de diversa índole. De estas últimas, quisiéramos destacar una en especial, dedicada a la obra de don Hugo Jorquera, titulado El mundo del pintor. Digo especial no solo porque amplió el horizonte editorial de la revista de las artes literarias a las artes plásticas, sino mayormente porque instala para nosotros un importante hito, y con ella la charla de hoy que presentamos como publicación concluye la primera etapa de la revista literaria y también la etapa de Carlos Roa como editor principal. Ha sido un agrado y un honor contar con su significativo aporte en muchos de los desafíos que afrontamos como publicaciones. Es por eso que les pido a todos ustedes un fuerte aplauso para Carlos Roa. Deseamos mucho éxito en los proyectos que deberá enfrentar este año y los que vendrán. Y volviendo a lo que hoy nos convoca, me gustaría extender un gran agradecimiento a Espacio Roxy por el apoyo que nos brindó a Espejo de Agua en esta actividad de cierre del primer año de existencia y funcionamiento. Un fuerte aplauso. Por último, también me gustaría agradecer a Juan Arellano Salor por su esfuerzo en la difusión de esta actividad. Pues bien, a continuación paso a presentar a los expositores de las charlas de hoy. Hugo Jorquera estudió Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, además de cursar estudios en la Escuela de Artes del Louvre de París, Francia. Ha sido profesor de artes en diversas universidades, entre las cuales podemos mencionar la Universidad de Chile, Universidad de Concepción, la Universidad Cecilio Acosto de Maracaibo, Venezuela, y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile. En la actualidad es miembro de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Un aplauso. Por su parte, Carlos Roa, egresado de la Escuela Pedro Aguirre Cerda y del Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena, es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y estudió Ciencias Políticas en Rennes, Francia. Además, es doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad París 8, Francia. Es poeta, autor de numerosos ensayos sobre filosofía y del arte y filosofía contemporánea. Ha publicado en revistas, tanto como en Chile como en el extranjero. Y en la actualidad es profesor de la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de Santiago, como todos conocemos como la USACH. Dejo con él para dar comienzo a la charla y les pido nuevamente un aplauso a Carlos, a don Hugo, a todos los presentes, y en especial por este año que está cumpliendo la revista, que ha sido un gran desafío. Algunos me decían que era loca por hacer una revista literaria sin fines de lucro y pedí ayuda
ayuda porque necesitaba un editor. Carlos, de buena fe, aceptó, pero sí, de un principio me dijo solo puedo por un tiempo. Y ese tiempo ha llegado durante este año. Él tiene nuevos proyectos, así que la revista se sostiene. Estoy muy contenta por ser la directora, por haber seguido con este impulso de decir quiero hacer una revista sin fines de lucro para poder ayudar a difundir tanto poetas de acá del litoral como de Chile y del extranjero. Y es un agrado, es una felicidad enorme cerrar el primer periodo de la revista con esta charla muy hermosa y es maravilloso cerrarla de esta manera, dándole el espacio al editor que gentilmente estuvo durante un año y nada más que decir, creo que es la mejor manera de cerrar la primera temporada de la revista. Vendrán nuevas cosas y espero contar con todos ustedes. Bravo. Gracias, Claudia. Bueno, la charla, con esto vamos a volver a la universidad. Pongo ese juego. ¿Okay? Entonces, en esa vuelta a la U, vamos a tener un primer bloque donde voy a entregar elementos más bien técnicos de la pintura de Hugo, que encarar una pintura, una obra tan larga y tan extensa y con tantas variaciones es complicado resumirlo. Intenté lograrlo y bueno, no sé si lo logré, pero haberlo hecho de la mejor manera posible. Luego nos tomamos un break, qué sé yo, alguien se compró una agüita, un café, por ahí nos distraemos, volvemos, 10-15 minutos de receso y entre medio vamos transitando de bloques de información a algo más dialogado. Podemos hacer unos concursitos por ahí, me gusta eso, los estudiantes de hacer concursos, y finalizamos con un plenario donde conversamos todos en torno a una obra de Hugo y concluye Hugo explicando una pieza que para él y para mí tiene mucha importancia. Vamos a partir al revés, ¿parece? Les voy a pedir que saquen una foto a esta obra, que es la que vamos a discutir al final. ¿Ok? Entonces, suele ocurrir que los estudiantes, yo estoy hablando de mi experiencia, a veces se aburren, se les va la onda, y la pregunta, en realidad son dos que vamos a discutir al final, la primera es qué sensaciones transmite esta obra, y finalmente, que quizás sea una de las cosas más importantes, qué significa para ustedes este cuadro. ¿Ok? Entonces, les dejo eso como tarea independiente, que lo vayan reflexionando. Si de repente me pongo medio la tele, total, va a haber participación en todo al final. Entonces nos devolvemos al principio. Y vamos a partir por una idea de fuerza. La pintura, al igual que otra forma o manifestación artística, tiene sus propios códigos, posee su propia gramática, posee también su propio lenguaje, y la base de ese lenguaje, acá hay muchos escritores, es la palabra, en el caso de la literatura, pero en el caso de la pintura es el color. ¿Okay? Entonces yo seleccioné algunos colores que me costó mucho hacerlo, porque la obra de Hugo abarca desde paletas de colores muy reducidas hasta unas que son casi infinitas, son gigantes. Entonces, cada vez que Hugo utiliza un determinado tipo de coloración, va a intentar enviar distintos mensajes. En el caso de los colores cálidos, regularmente la pintura no es una ciencia exacta, por lo tanto esto va a ir variando a través de la presentación, y los que tengan la suerte de tener el libro se dan cuenta inmediatamente que hay variaciones, por los que han tenido oportunidad de ir a muestras de Hugo también se dan cuenta que esto no es del todo cierto. Entonces, los colores cálidos habitualmente tienden a graficar cierto nivel de realismo. Habitualmente también están ligados a ciertas escenas cotidianas. Por ejemplo, ciertos colores son piel, son carne,
pero también son estos ranchos, que esta serie fantástica que tiene, que recorre las costas de Chile y no se focaliza, es muy extraño que Hugo se focalice en esta gran arquitectura aristocrática o gubernamental. Su atención más bien va dirigida a las casas sencillas, muchas veces construidas con materiales improvisados y livianos. Por lo tanto hay cierta apelación a la estabilidad. Como decía, es orgánico, hay piel, hay madera. Es muy extraño cuando esta paleta de colores sea utilizada por Hugo en su pintura, aparezcan metales, por ejemplo, o máquinas, o algún barco. Es más bien poco frecuente. Por lo tanto, son colores que manifiestan seguridad, ¿sí? Y entre los colores cálidos y los fríos, en Hugo habitualmente se da una dialéctica. No hay, si bien hay complementariedad y suplementariedad, en esta presentación nos vamos a focalizar en cuanto a ambos grupos de colores plantean una cierta dialéctica, una confrontación de dos elementos distintos que están en proceso de resolverse o en confrontación constante. Y si pasamos a los colores fríos, pasamos a que los colores fríos los va a utilizar también cuando intente graficar abstracción, ¿cierto? Ahora, la relación entre abstracción y figuración en Hugo jamás va a ser neta. Eso les puedo decir, o sea, ahí no hay variación, o sea, dentro de tanta variable que podría haber en una obra tan extensa, la decisión no tan neta entre figuración y abstracción es lo que atraviesa toda la obra. Pareciera que a veces está mezclando elementos que está viendo la realidad y cuya preocupación al momento de resolverlos técnicamente es que el objeto aparezca como real, pero en general están mezclados con elementos de ensoñación que salen de la cabeza del artista y que van siendo incorporados dentro de un contexto realista, y a veces uno dice, bueno, hay un realismo, hay una figuración que gana en la pintura, pero a veces a la inversa. Por lo tanto, hay un elemento ahí bien ficcional que es importante y creo que es valioso en toda obra artística, no solo la de Hugo. La artificialidad de la máquina. La máquina ocupa un lugar bien importante dentro de la pintura de Hugo, porque se trata de una pintura que no solo pinta el paisaje y lo deja como está, sino que además lo intenta transformar. Y esa transformación se da regularmente a partir de elementos que son, yo diría, profundamente filosóficos, cuando ya no derechamente históricos, o bien aspectos que tienen que ver con la visión que tiene Hugo acerca de cómo él ve el mundo. Entonces esa artificialidad aparece siempre como amenaza de lo contrario. O sea, no es raro ver en la pintura de Hugo la máquina versus el hombre. ¿Cuál decía al final de cuentas el hombre versus el hombre del autor de la máquina, ¿no? Pero en algún momento los cuadros transmiten tal inquietud que pareciese que uno debiese preguntarse, bueno, esta máquina perdió el control de sí misma, no tiene alguien que la controle, por eso es que está agrediendo al ser humano, y el ser humano aparece ahí como pasivo. Entonces, pasemos a los temas en general. Como decía, jamás decide netamente si va a ser figuración o abstracción, o si va a situar la obra dentro de un plano de realidad o uno de irrealidad. Hay un cruce, hay un trasvasije continuo entre esos dos elementos. Si yo tuviese que decir y establecer entre qué se manifiesta mayormente en la pintura de Hugo y qué se manifiesta en menor medida, aun cuando sí existe, es la asimetría completa, casi total, del retrato por sobre el paisaje, lo cual ya es una pérdida. Porque Hugo lo que está, al privilegiar el pintar más paisajes que retrato, está perdiendo un elemento valioso. Porque si hay algo que transmite emociones es la cara humana. Entonces, está perdiendo mucha exploración temática y también mucho contenido plástico. Pero yo creo que eso lo salva con que los cuadros, al tener una complejidad plástica tal y estar atravesados totalmente por esta dialéctica, de este choque de cosas heterogéneas entre sí, va salvando eso. Es un trabajo también altamente serializado. Es extraño ver que un artista tenga tan claro como un cuadro, si bien podría funcionar autónomamente, o sea, narrar su propia historia aparte de las demás, ¿cierto?, cumple mejor su función narrativa si está inserto dentro de una serie mayor. Y ahí no se pierde Hugo, porque a veces han habido series que
Por ejemplo, hay una serie de los 80 que la viene a completar 9 años después. O sea, que algo le faltaba que la completa. Hay Crónica de la Infamia. Pasa algo con Hugo. Y con Hugo me refiero no a Hugo el artista, sino a Hugo la persona. Muchos de acá lo conocemos. Conocemos su calidez, su simpatía, lo acogedor que es. Y cuando las personas ven la obra de Hugo se sorprenden porque no tiene nada que ver con cómo Hugo es. Su personalidad es muy apacible, en cambio su pintura es muy agresiva, muy violenta. En esa agresión, el sufrimiento va a ser el tema, una de las temáticas centrales, y no es muy extraño, o cuando lo haga, cuando trate el sufrimiento individual, nos va a quedar absolutamente claro de que está sufriendo esa persona individualmente. Pero si tiene que escoger entre el sufrimiento individual y el sufrimiento colectivo, siempre opta por lo segundo. Entonces, pareciese que también eso se transmite a la cotidianeidad, y cuando Hugo quiere ser realista, incluso ese realismo que está presente, como decía, en temáticas que no son demasiado edificantes ni demasiado elevadas, incluso la cotidianidad está en constante amenaza. Entonces una pintura que es dinámica, se está siempre moviendo y está extrañamente, porque habitualmente cuando uno estudia pintura o trabaja en esto se tiende a pensar que el retrato no transmite emoción. Y acá yo creo que Hugo Jorquera era uno de los grandes ejemplos de eso. Por ejemplo, acá tenemos esta como especie de máquina, ¿cierto?, que no sabemos cuál es su función. Podría ser, por ejemplo, estas máquinas que van separando el trigo de la paja, ¿verdad? Pero acá está siendo utilizada para un fin totalmente contrario. O sea, acá hay personas que tampoco son totalmente personas, pero las personas no son de color azul. Además, cuando son de colores más cercanos a la piel humana, parecieran translúcidos. Entonces, se distinguen toros, y ahí estamos viendo ya una confrontación seria entre la tecnología y lo humano. Piensen que actualmente los niños están aprendiendo más palabras de una máquina que de las propias mamás. Entonces, lo que acá está apareciendo como una confrontación material no está tan lejos de lo que podría ocurrir en la casa, en algo tan cotidiano como el uso del teléfono. Entonces, si avanzamos, si tú en pintura pones, imaginémonos una hojita en blanco, estas de oficio, ¿verdad? El peso visual es importante porque va a adquirir un significado bien decidor. Si tú en ese rectangulito pones dos masas de información abajo, la pintura pesa hacia abajo, ¿verdad? Y tiene despejado todo lo de arriba y queda limpio. Si yo saco una de esas masas, ¿verdad?, la pintura se me va a inclinar y va a quedar más compuesta, a menos que la compense con algún elemento arriba que la mantenga, ¿verdad?, en equilibrio, en esa tensión que está estableciendo. Entonces, si nos fijamos acá en esta pintura, que el peso visual está completamente abajo, eso tiene una intención narrativa. Además, plásticamente es bastante coherente, porque lo que hace Hugo acá es dirigir la mirada hacia abajo. O sea, no solo instala la complejidad plástica mayormente abajo, sino que está tirando la mirada del espectador hacia la zona que le interesa que el espectador vea. ¿Y cómo lo hace? Hay claramente tres franjas horizontales de color, ¿sí? La de arriba está menos trabajada cromáticamente, la del medio hay un trabajo intermedio, y obviamente la complejidad del dibujo y la composición está toda abajo. Entonces hay una diferenciación clara de zonas de luminosidad que van a atraer la atención del espectador hacia un elemento. Hay un foco de atención acá que le interesa a vos. ¿Y qué es lo que le interesa? Le interesa retratar estos caseríos, y el elemento acá de amenaza no es porque no hay gente. O sea, no hay alguien frente al cual, una persona a la cual uno pudiese eventualmente sentir empatía, de que estaba sufriendo pobreza, por ejemplo. Que es un relato bien manido por lo demás. Este es un caserío que bien podría ser improvisado. Está hecho con materiales livianos, no hay concreto, por ejemplo, no hay piedra. Además, es una obra del 72, y eso nos dice bastante de que está colgado, por ejemplo, en esta ropa, antes de la era donde era comprar, usar, tirar. Las mamás lo que hacían era que tenían pañales,
pañales de tela, y aseaban a su hijo, entonces el pañal no se botaba, sino que el pañal se reciclaba y era una economía bien bonita porque se lavaba, y probablemente estos sean de esos pañales, o probablemente sean de una sábana, pero en cualquier caso, se fijan, si partimos el cuadro por la mitad, están ubicados en medio, entonces está atrayendo la atención de aquí, y de acá empieza a difuminarse y vamos viendo más o menos de qué objeto se está tratando. La amenaza también podría ser simbólica, porque esto podría ser perfectamente una toma de un terreno fiscal o privado. Entonces, en cualquier momento, este paisaje o esta serie de construcciones podría desaparecer. Pero también hace pensar en el elemento humano, porque lo que podría hacer que esa comunidad resistiese a la desaparición de su lugar de habitación sería la comunidad misma, el tejido social, enfrentándose, ¿verdad?, a alguien que, por derecho o no, viene a arrasar con este caserío, digamos. Por el contrario, si volvemos a esta hoja de oficio imaginaria, si, como decía, si yo coloco el peso visual hacia abajo, la obra va a pesar, ir hacia abajo. Pero si coloco una raya imaginaria en el medio, que no toque los bordes, esa línea no va a tirar ni para abajo ni para arriba, va a haber tensión en esa línea, ¿sí? Entonces los objetos ubicados en el medio están en esa tensión, es como si flotaran. Este es un naufragio, y vemos que el objeto que hubo más trabajo está ubicado en el centro. Por lo tanto, por sí solo está tensionado, porque no sabemos si se mueve hacia abajo. Lo que sí sabemos es que ya tenemos ese elemento de tensión dentro de la construcción de la composición, pero además toda la obra está compuesta en diagonal. Porque si nosotros quisiésemos armonía, si uno quisiese armonía, había hecho una obra, no sé, la concepción de la Virgen de Da Vinci, que si uno parte el plano por la mitad, tiene la misma cantidad de elementos acá, la misma cantidad de elementos acá, y los son más pequeños, los del medio son más grandes, qué sé yo, y acá ya están los más importantes dentro de esa narrativa, y acá estaría la Virgen María más grande, porque una forma bien eficaz de destacar un objeto en una pintura es pintarlo más grande, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Entonces, es una composición circular porque acá tenemos un objeto en colores oscuros y la gestión de las masas, que son blancos, este blanco, salvo la veladura con la que está trabajado, no es un blanco que diga demasiado, podría bien ser la ola o la parte alta de la ola alumbrada por la luz de la luna. Además piensen que es, por así decirlo, el clásico cuadro ventana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la acción. Y eso triplica la atención, porque para ver esta pintura nosotros tendríamos que estar dentro de esa tormenta en una embarcación sufriendo el mismo embate de la tormenta. ¿Okay? Hay cosas que no están totalmente claras, porque no le interesa a Hugo ser real, el realismo no le interesa, sino le interesa que tú trabajes, te esfuerces para ver qué está ocurriendo. Por ejemplo, puede ser que lo que estemos viendo acá es la popa del barco, ¿verdad? O bien una parte de la cual se desprendió esta y salieron todas estas figuras que podrían o no tener forma humana, podrían o no estar muriendo, podrían o no estar en peligro de ahogarse, podrían estar o no en peligro de salvarse, pero están pintadas de un modo profundamente contrario al sentido natural, al sentido común. Por lo tanto, ese barco podría haber estado con gente muerta ahí, ¿sí? Y lo que hizo la tormenta no fue sino partir un barco que por diversos problemas ya había tenido una serie de muertes previas y está desperdigando cadáveres. Es interesante el uso de los espacios que hace Hugo, de espacios que no tienen información. ¿Por qué? Porque esos espacios van a reforzar que el centro de interés sea exactamente el que él escogió para que nosotros empezásemos a construir más o menos qué podría haber ocurrido en esta escena. Ojo con esa escena porque después les voy a pedir algo. ¿Ok? Avancemos. Y el peso que nos queda hacia arriba, ya tenemos que si la información está abajo, la pintura pesa. La rayita está al medio, no tiene ni para arriba ni para abajo y está en constante tensión. Pero si la información está arriba, ya casi vuela, está levitando. Y es lo que vemos acá, también una obra de los años 70. Y si uno se fija en el elemento que está, en el conjunto plástico que está en el grupo de información que está acá arriba,
uno no se sabe si son casas, no se sabe si es un molo, porque la información que entrega Hugo es muy poquita. Hay que estar un poco, dicho en términos generales, siempre te va a estar desafiando Hugo a averiguar de qué está tratando la escena. Podría ser perfectamente un conjunto de almacenes, y acá lo que estamos viendo es un malecón, y como el plano se corta acá, no sabemos si el muelle, por ir inclinando hacia esa tesis, sigue hacia acá y acá está todo bien, digamos. La obra se llama Amanecer en Cartagena. Podría ser perfectamente que lo que vemos acá es mar, pero también podría ser que sea arena imaginada, pintada de otro color, porque ya vimos hombres azules. ¿Por qué razón no veríamos nosotros arena azul? ¿Sí? O podría ser que acá tenemos arena azul y detrás del malecón tenemos agua pintada del color que le corresponde, que habitualmente el azul. Lo cierto es que si nosotros nos fijamos en la línea del horizonte, nosotros mismos estamos viéndola desde muy arriba. Vale decir, estamos parados sobre una estructura. Como digo, si el cuadro fuese más grande, la podríamos ver, podría ser la parte de arriba de una casa, una terraza, una serie de cosas, y eso hace que no hay un punto focal central, sino que estamos siendo observadores básicamente de una información que está profundamente parcializada, que es muy económica y que además nos va desafiando a desentrañar lo que a todos nos importa. Bueno, ¿qué nos está diciendo el artista con esta obra? Yo traje unos ejemplos. Esta es la famosísima Agrico, está en el Louvre, está muy cerquita de la Mona Lisa, está en ese mismo pasillo, y es grande, mide, el formato ya es colosal, son 14 metros por 4,5, y narra un naufragio que en 1816 Francia recupera Senegal porque llega a un acuerdo con Inglaterra, y rápidamente los franceses envían barcos para restablecer la soberanía y hacer el traspaso del control de la zona de los ingleses y retomarlo ellos. El problema es que cuando mandan estos barcos, la Medusa, que era uno de estos barcos grandes que llevaban muchas cosas para digamos, materializar la ocupación militar y administrativa, se escoge a una persona, no me acuerdo, que nos lleva como 20 años sin ser capitán de un barco. Entonces se dieron cuenta de que tenía una posición elevada en la sociedad, medio nepotismo, ¿cierto? Tenía una familia aristocrática y con mucho dinero, entonces lo ponen ahí, y además era un hombre ya mayor, tenía más allá de los 80 años. Pero para que no ocurriese un desastre, le ponen, ¿verdad?, oficiales y los suboficiales que mandan, que ayudan a cada uno de estos oficiales que bien experimentados. Era un tipo muy arrogante, terminó preso. Extrañamente, a partir de esta obra, alguien adinerado termina preso, que ha sido un tema que nosotros como chilenos hemos discutido, yo creo, en la última semana. En este caso, la gente adinerada va a prisión. Y acá tenemos peso abajo, ¿verdad? A pesar de que es una obra marítima que está ocurriendo en el mar, ¿sí? Es un naufragio, cuando ocurre el barco encalla, los botes salvavidas son ocupados por la gente que tiene más dinero, mejor posición social, ¿cierto? Y se agotan. Y quedan a la deriva algo así como 150 personas, de las cuales sobreviven 15 en el naufragio y finalmente terminan sobreviviendo 7 una vez que estaban muy enfermos, muy deshidratados también en la vuelta a Francia. 2 de ellos escriben un libro, Perico lo lee y a partir de ahí empieza a trabajar en esta obra que hizo como 600 bocetos de piernas, bocetos de cuerpo, bocetos de torso, bocetos de barba. Por ejemplo, la persona de color que está acá, que también está... La persona de color que está acá y acá es el mismo modelo. Es un modelo que era bien famoso en la época. Acá se ve apuntando a un barco que la foto en la proyección no se ve, pero acá viene el barco que los va a rescatar en el horizonte, bien chiquitito. Y el que está apuntando es ni más ni menos que Eugène Delacroix, que eran amigos. Delacroix es el autor de la Marianne, ¿verdad?, que va mostrando el pecho y va con la bandera francesa.
¿Cuál es el nombre de esa obra? Porque siempre se me olvida. La libertad conduciendo al pueblo, pero esta joven aún no pinta su obra maestra. Guericó, para hacer estos bocetos, tuvo que ir a buscar cadáveres, digamos. Y Delacroix, y los dos tenían muy buena posición social y económica, hablan con la gente de la morgue y traen torsos, cabezas mutiladas, brazos, porque rápidamente en un naufragio que duró cerca de más de 2 semanas empiezan a canibalizarse. Eso fue lo que más sorprendió, empiezan a comerse. Entonces por eso es que vemos cuerpos que están incompletos. Para el trabajo cromático se enfocó mucho en el color de los hizo también mucho trabajo de color para graficar como con la mayor precisión posible los niveles de descomposición de los cuerpos. Entonces por eso hay algunos que son derechamente grises, amoratados y otros también procesos. Compositivamente hablando, acá tenemos 2 pirámides que no son triángulos, como en ciertas obras de Hugo. La primera está marcada por esta línea imaginaria, ¿verdad?, que sostiene este mástil acá, y esta vela que probablemente haya sido una sábana. Y la segunda pirámide, que le da más estabilidad, ¿verdad?, está compuesta por los cuerpos. Y la línea, ¿verdad?, como el ojo parte leyendo la obra es de la izquierda superior e inferior izquierda hacia la derecha, ¿verdad? Y la diagonal misma va narrando una historia, porque acá parte de la muerte. Este grupo es bien interesante porque se le ha llamado el padre. Puede que este señor no tenga nada que ver con pero está como pensando, ¿verdad?, en la muerte de alguien que conoció, un ser querido probablemente. Entonces, muerte, agonía y esperanza, porque acá están ya batiendo la bandera francesa para que nos vengan a buscar. Peso abajo. Si vamos a peso intermedio, esto que está tensionado, creo que se ve, que creo que se entiende la idea, ¿verdad? Si tú pones en un plano una rayita, no se va ni para arriba ni para abajo. Y acá tenemos el vuelo de las brujas, que si uno se pone ya así como cabrón, normalmente se agrupa dentro de las pinturas negras de Goya, que es una de las razones por las cuales es tan famoso, pero no pertenece a ese grupo. De partida no es el mismo tamaño, esta obra es pequeña, es como 1 metro por casi 50 centímetros de ancho, y es chiquitita, un encargo de 6 pinturas, y es una serie que trata sobre la brujería, y no sabemos cómo termina, porque las 2 últimas obras están en colecciones privadas, se perdieron, no se sabe muy bien qué pasó con eso, entonces no sabemos cómo concluyó Goya la narrativa total de la serie que le encargaron. Y acá está ya el Goya más tenebrista, fondo negro. No hay nada más que decir ahí. El nombre está mal puesto. Goya no le puso título a la obra, pero quedó el vuelo de las brujas. En realidad, las que están volando no son brujas, son brujos. ¿Sí? Se nota la espalda masculina, que habitualmente la espalda de las mujeres son más delicadas, más estilizadas que la del hombre. No son espaldas robustas, y están como, ¿verdad?, mordiendo a este cuerpo. Acá tenemos un tipo que está tapado con una sábana, no sabemos si está huyendo de algo que a él le podría pasar, tal como le está pasando a él le podría pasar exactamente lo mismo, entonces no quiere ni siquiera ver. Está tapándose la cara, la espalda. Acá son muy pocos personajes. Tenemos acá uno que está con los oídos tapados, quizás no quiere escuchar el cántico, que también podría embrujarlo. Sabemos que son brujos porque Goya se preocupa de que se vea que están utilizando el atuendo de brujos, o sea, los bombachos de los brujos, esta especie como mitras, papales, ¿verdad?, que están con las serpientes acá. El cuadro es del siglo XVIII. Si bien a España la Ilustración fue el último país en llegar, porque el más conservador de todos, el más católico de todos además, Goya es muy crítico con esta especie de creencia. Y no solo con esto, porque si se fijan, Goya, muchos dicen, la pregunta con Goya es, si no hubiese hecho las pinturas negras, si no hubiese hecho este encargo de las 6 pinturas, si no hubiese hecho los caprichos, ¿sería tan famoso como ese? Porque el grueso de la obra de Goya es pintar retratar gente adinerada,
Los retratos, ustedes saben que acá hay hartos artistas, deben saber que retrato tenía quien podía pagar el retrato. Y a veces tenía tanto dinero que se pintaba con el caballo y sigue toda esa tradición del retrato de cuento. La pregunta es si Goya hubiese pintado eso toda su vida, pintor de la corte, y no estas otras pinturas que, de hecho, hay momentos que se burla de la aristocracia, sería tan famoso. Porque habitualmente se lo pone al nivel de Velázquez, ¿cierto? Se lo pone al nivel de Picasso, o incluso más arriba, ¿ya? Entonces, ese es el peso intermedio. Si vamos al peso arriba, lo que les decía, en este hoja de oficio imaginaria, ya no pongo la línea ahí de tensión que está, no arriba para abajo, sino que ya está, esto está arriba y esto ya está levitando. Y esto es una obra de Chagall del siglo XX. Una de las cosas buenas que le pasó a Chagall cuando volvió de París a Bielorrusia, que es el lugar donde vivía él, que bueno, ya era la Unión Soviética, que del 18, la Revolución de Octubre de 1917, o sea, ya está el proceso, la zona geográfica de dejar de ser monárquica y pasar a ser ya soviética. Ese proceso ya se ha iniciado y además fue muy rápido, o sea, si nosotros somos bien cabrones con la historia, entre el 1917 y el 1925, en 8 años ya estaba instalado, había habido una guerra civil, pero ya está, el sistema soviético era inevitable. Bueno, una de las cosas buenas que le pasó en ese regreso es que se reencuentra con su esposa Bella, o Bella, no sé cómo se pronuncia el nombre, y la chava más chana. Si hay algo en Chagall, no solo que el amor, si uno ve la obra de Chagall, quizá en un libro, en internet, ve que hay mucho amor, y es un amor que es de pareja, y es muy profundo, muy intenso, pero también hay un amor hacia lo natural. Pareciera como que la mujer fuese para él el catalizador de esa belleza, por eso los colores que usa también, del amor de pareja. Entonces están tan enamorados que, bueno, o sea, no hay mariposa en la buena, esto está elevado. El título que la hizo famosa se llama Sur la Ville, sobre la ciudad, pero el título original es Promenade sur la Ville, vale decir paseo sobre la ciudad, pero sobre la ciudad no se puede pasear. Tú paseas a través de la ciudad, por el contorno de la ciudad, ¿cierto? Por un trozo de la ciudad, pero no vuelas. Como se puede ver, no es un pueblo chiquitito por el tipo de construcciones que hay. Además piensen que es de 1918, por lo tanto el gobierno soviético aún no ha iniciado esta política de arrumbar iglesias como loco y convertirla en oficinas de los partidos locales. Entonces ahí se ve la parroquia en su esplendor. Todo esto de reglas de composición que son una lata, pero sirven para ordenar la figura y lograr el objetivo que el artista pretende, porque ordena. ¿Okay? También se puede dar arriba y abajo. Y este es un cuadro de la Belsky Sayón, que lamentablemente murió muy joven. Contrario a lo que pasa con el resto que mueren joven, por ejemplo, Basquiat, que murió a los 27, la Belsky Sayón produjo mucho. Entonces, no está esa sospecha que uno tiene siempre, ya, Basquiat muere a los 27, tiene poca obra, y eso le conviene al mercado del arte porque mientras menos obra hay, más caro se vende. Lo mismo que pasa con la Frida Kahlo. O sea, Frida Kahlo debe pasar con suerte las 200 obras, o sea, no tiene mucho trabajo, por eso es que se vende tan cara. Además, la mayor parte de esos trabajos son retratos o autorretratos, o sea, es brava para la selfie. ¿Puedo decir algo? Pasa con la Frida Kahlo, me tiene hostigado. No encuentro que dibuja mal, está en calcetines, está en de estas cosas para los celulares, está en tapas de olla, tanto la veo tanto que ya no quiero verla más. Además que me pasa con Frida Kahlo que, no tiene nada que ver con esto, me pasa con Frida Kahlo que la sombra de ella es tan larga que pareciera como que no, las pintoras mexicanas son ellas. Perdón, pero disculpame, tenemos a la Leonora Carrington, que es opinable, todo es debatible, ¿verdad? Para mí es una pintora que es infinitamente superior a Frida Kahlo. O la Remedios Varo, pero claro, como es, yo no sé tampoco cómo se hizo símbolo feminista, porque
es una mujer que aguantó mucho sufrimiento y no manifiesta un discurso feminista explícito, por lo menos. Yo no le leí los días y no lo veo. Pero acá tenemos la Belkis Sayón tuvo una enfermedad severa mental, una depresión bien grave, la mostró desde niña, y produce muchas obras. Este es un grabado. Ella, si uno tiene que buscar óleo o acrílico, como el caso de Hugo, son bastante pocos. Lo que hace ella es grabado, y en principio parte pintando con color, pero progresivamente lo va dejando, y en la etapa intermedia donde hay color, también hay oscuridad, ¿cierto? Y después se decide totalmente por los tonos reducidísimos, también queda arriesgado el que van del negro al blanco y los tonos intermedios. No es grabado propiamente tal, es una técnica que se llama colorografía, que el grabado ya tiene textura, ya tiene volumen. Entonces hace una segunda plancha que le hace una especie de tratamiento, por ejemplo. Todo eso está hecho después. Lo que hizo primero fueron las figuras, ¿verdad? Esto de acá abajo, ciertos elementos ornamentales, la Belkis lo hacía habitualmente después. Lo primero que hacía era la figura, aunque a veces lo hace al revés, primero hace los elementos ornamentales y sobre eso ya pinta, pone las figuras. Y ella es cubana, tiene un apego y una fascinación por las religiones, digamos, populares de ese país, que mezclan cristianismo, ¿verdad? Son bien animistas. Hay un cuento con los antepasados, y son antepasados y espíritus bien demandantes. Por lo tanto, si uno no hace X o Y cosa antes de iniciar un proyecto o antes de iniciar cualquier cosa, sin la bendición de ellos llega el castigo. O sea, no hay un plazo tan largo como podría ser el caso del cristiano, porque se demora más en castigar. Acá no ocurre, llega rápido. Y llega esta especie como de ánimas de la santería cubana, ¿verdad? Y tenemos peso arriba, ¿verdad? Y acá tenemos distintas actitudes. Lo que hace la Belkis es decir, bueno, mira, acá todos estos van a tener distintas actitudes. Este está como a la última, así, no, mira, no lo hice, pero ahora lo voy a hacer, tener un ratito chiquitito, lo hago rapidito, y está recolectando algo como flores para hacer finalmente el ritual. Este otro ya está resignado, o sea, acá algo malo me va a pasar. Este está darse cuenta de la presencia de los espíritus malignos, está como ya cubriéndose, ¿verdad? Y este ya está arrogando. Entonces, con muy pocos elementos, la Belkis lo que hace es que nos lleva a muchas narrativas. Además, si se fijan, el ritmo de la pintura es bien intenso, porque tiene estas líneas que son volúmenes grandotes, de arriba hacia abajo, para generar este contrapicado que se da mucho en las películas, que cuando vean una imagen de abajo hacia arriba, o sea, esa persona, el director de cine lo que está diciendo ahí que es importante. Iron Man llegando, ¿cierto? Es importante. Tiene líneas curvas, ¿verdad? Acá esta línea curva que sale de atrás de la ánima se prolonga hasta abajo, entonces pareciera como que empieza a formar parte del cuerpo. La misma hierba, que como digo, normalmente la ponía después, tiene circularidad, ¿verdad? Entonces una obra con un ritmo compositivo bien interesante. Bueno, nosotros vimos una pintura de Hugo, acá, que es un naufragio. Entonces yo les voy a pedir que los celulares busquen esta obra. Y para eso les voy a dar 2 minutos. Busquen esta obra que es famosa, que es de Turner. Se llama Tormenta de nieve sobre el mar. Búsquenla ahí en los teléfonos. Ponen William Turner, tormenta de no sé qué, y aparecen las imágenes. La persona que la encuentre primero, yo le voy a regalar este libro, que lo publiqué en 2020. Me levanta la mano y me dice, yo lo tengo. Una vez, Norita, dime tú, esta es la obra, ¿no? Sí. Ya. Dime una diferencia, ¿y qué se diferencia del naufragio de Hugo? Que es este. Una diferencia, pero también una similitud, ¿en qué se parecen? Diferencia que tiene menos elementos la otra obra que la de Don. Ya. Hugo ocupa
más ¿cómo puedo decirlo? Más elementos visuales, ¿no? La otra está más vacía. Y lo que se parecen es en la luz blanca, ese redondel que tú nombrabas de que nos hace fijar la vista en eso. Claro, es la masa de agua, La masa que de no agua, claro. el mástil del Sí. bote, Sí. o sea, el barco. ¿Y qué se diferencia? El que la otra no tiene, en que la otra tiene menos elementos como visuales, como que Don Hugo usa más como usa el barco, como que usa más cosas en la pintura, Ya. más elementos materiales, vamos a decir, el barco, y acá no, acá tenemos como que unas ánimas que se ven ahí, como que se ven menos cosas, El barco está menos definido. claro, como que se ven menos, Ya. nada más que no sé cómo explicártelo. ¿Los Como- colores los ven muy distintos? ¿Tan diferentes? A ver, Voy a poner colores. la de Hugo. Eh, ¿Hay alguna diferencia? Sí, Sí, original. sí, se ve como más suave la otra pintura, esta como más... Sí. ¿Qué piensas tú? Igual hay azul, hay azul en las dos y blanco. Ah, ok. Usan el azul y el blanco los dos. ¿Qué piensas tú? ¿Podríamos decir en base a esos colores que una escena ocurre de tarde-noche y esta otra está ocurriendo en un escenario nocturno? Sí, pareciera ¿O no da? ¿Puede Porque ser? acá hay como un sol. En la otra pintura hay como un sol, o la luna, no sé qué es lo que se ve. Estaría como por acá, ¿no? Sí, acá, mira, por lo menos acá se ve. ¿O bien estaría acá o acá? Arriba. La de Turner. Sí. Ya. Como que Entonces van a- una ocurre de noche y otra ocurre de día. Para mí sí. Ah, ok. La de Hugo de noche y esta como que fuera de día, o al amanecer, algo así. Maravilloso. Bueno. Se gana su Ah, regalo. gracias. Mm, Y eso que no sé nada de pintura. ¿Alguien más? Ver, Los expertos. porque para eso estaba acá, para ver pintura. Tienen ahí la de Turner, muy importante será el Señor, pero los temas son similares, los dos Sí. son naufragios. De hecho, yo no sé, acá yo no podría, ya quedó por lo que dice Norita, o sea, según Norita habría una ocurre en la tarde-noche y otra ocurre de noche, pero lo que no puedo situar en qué época del año está. O sea, sé por la obra de Turner que está en invierno, porque se llama Tormenta de nieve. Tormenta de Nieve, ¿verdad? Pero en el caso de Hugo, no sé, esto es verano. El mar, si bien tiene similitud con la climática de la parte de los sectores terrestres, también tiene su propio clima. O sea, puede ser muy verano acá y está todo pasando fantástico, pero en el mar puede ocurrir algo como si fuese invierno. ¿Nadie? ¿Algo que haya que agregar? No digo nada en contra de la obra de Turner, lo respeto mucho. Vino hace como 5 años al Centro Cultural La Moneda y venía esa obra, que es una de las más famosas. De hecho, Turner, hay un periodo de su obra donde se dedica a pintar solo escenas nocturnas. Para finalizar esta primera parte, ya no estábamos casi, estábamos pesados. No, Aburridos. no, para nada. La pintura de Hugo, yo creo que hay muchos aspectos en los cuales no se pierde. Cómo direcciona la mirada de donde nace la pintura para el espectador y dónde va a finalizar. ¿Okay? Entonces, si se fijan, toda la acción, por decirlo así, ocurre en diagonal, ¿cierto? Parte acá abajo y termina acá arriba. ¿Y cómo lo sabemos? No solo por el agrupamiento anatómico de las figuras, sino que además porque van la cabeza delante de los pies y además van en horizontal, cosa que no es natural para el desplazamiento humano. Habitualmente la cabeza va arriba y los pies van abajo. ¿Sí?
La pintura se llama Conmemoración Fúnebre, que es del año 96 y pertenece a la serie Ángeles y Hombres Anónimos. Es una serie de los años 80, Hugo la terminó en el 85. Por lo tanto, esta obra, esta pieza, viene a concluirla, pero es posterior. La serie es cruda porque trata sobre la dictadura, los encarcelamientos forzados durante la dictadura argentina, que como ustedes saben terminó en el 86 y la de nosotros terminó en el 88 con el plebiscito del Ciudadano. O sea, fue más larga la nuestra. Pero en una guerra así, o sea, en una masacre así todo el mundo pierde, por lo tanto es difícil hablar de cuál fue más intensa, pero la Argentina también tiene su peculiaridad en cuanto al dolor que se le infligía a la gente en esos encarcelamientos, porque finalmente los torturados venían todos del mismo lugar que era la Escuela de las Américas, o sea, aprender a sacar información y infligir la mayor cantidad de dolor. Lo que pasa acá es que esta obra, al ser posterior, va a contar el final. ¿Por qué? Porque la serie original no tenía una conclusión. Entonces Hugo recupera la temática 9 años después y la cierra acá. Acá aparecen elementos que son interesantes, Hugo, que van a estar presentes en estas clases de series, porque de lo que estoy hablando yo es un grupo reducido de series del trabajo de Hugo, que lleva mucho tiempo, que se caracteriza por una paleta cromática muy reducida. Hay periodos completos donde el color es exuberante, qué sé yo, que no estamos focalizando acá, que es que la arquitectura está tumbada, ¿ya? Y cumple un rol narrativo ahí. Por ejemplo, pensemos, podría ser una puerta, estas gigantes que hay en el Banco de Chile, por ejemplo, en Santiago, que está ahí tumbada. Entonces, hay movimiento y podría ser que estas figuras que están acá, ellas mismas tumbaron la salida de la prisión, ¿verdad? Sí. Donde fueron torturadas. Ahora fíjense ustedes que no son las mismas personas que vamos a ver después de esa serie, que son personas que uno podría identificar como reales, son casi ánimas. Son casi ánimas e incluso algunas se van acompañando con otras, que son ángeles. No sabemos si ángeles malos o ángeles caídos, pero las van acompañando y las van llevándolas hacia dónde. Esa es la pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué sales con ese aspecto? O sea, pareciera que de esa prisión solamente puede salir bajo la forma de un espíritu. No hay posibilidad de salir de ahí. Cuando sales muerto, ¿verdad? Viene tu ángel guardián a ayudarte a salir, tumban la arquitectura totalmente. Por acá abajo vienen otras que se van sumando. Y acá está una especie como de guardián. ¿Qué nombre llevaba esa figura? Se me va. Esta de acá. La muerte. Era la muerte, pero tenía un nombre. La gran señora. La gran señora. La gran señora. Acá el cuadro, hay un recorte en el cuadro. La gente que es artista sabe que cuando el cuadro está quedando mal de un lado, pero la otra mitad está buena, queda así. Pesca la tijera y corta ahí la parte buena y eso es lo que se enmarca. O a veces cuando no tiene ya salvación se pinta encima del lienzo y no hay ningún problema, porque si algo es amable con el error, es el arte. ¿Ok? Entonces está la misma imagen acá. ¿Se fijan? Y está acá los ángeles vienen de acá, son como humanoides. Estas cabezas alargadas las va a usar después, en las series que vienen en el 2005. ¿Sí? De hecho es interesante porque esta obra está un poco deteriorada y se ve abajo la capa de color que puso. Porque el daño no es tal que llega a la imprimación, que podría ser en distintos colores, pero habitualmente es negro o gris. Lo que pasa es que yo diría que hay 3 tipos de daño en la pintura. Uno que es superficial, que es sobre la imprimación. O sea, voy a partir al revés. El daño podría ser mayor. Y hay partes que Hugo antes de hacerlo, Hugo no dibuja. No, a pesar de lo que diga el dibujista ahí atrás, Hugo no dibuja. Va pintando encima y lo que se le va ocurriendo lo va poniendo. Parece que primero pintó el dorado, sobre eso pintó un rojizo y sobre eso empezó a trabajar con los negros. Entonces, es interesante, a veces el deterioro de una obra ayuda a comprender también el proceso creativo del artista, y que no lo vemos en estas como
proyecciones digitales, digamos. Fíjense que es la imagen de la muerte. Entonces van saliendo y por fin dicen, estos tipos se arrancan de tanto dolor y sufrimiento que la decía más por años. Porque la serie entera está basada en la novela de Jacobo Timerman, que narra espacios muy interiores. O sea, acá no hay patio, no hay nada, es cárcel, ¿sí? Pero ¿van dónde? ¿Qué son estas figuras que están acá? Soldados con alabarda. Ahora yo creo que muere el cuerpo, muere el alma. Y algunos creen que muere el cuerpo y no muere el alma, y el alma se va a otro lado. Creo que la tesis que sostiene esta obra es la segunda, o sea, muere el cuerpo, pero el alma no se ha muerto. Van a ser amenazados. Entonces esta porción de la obra es muy importante para la narrativa de la obra, o sea, que vamos a ser capturados de nuevo. Mira, fíjate que salirte de la cárcel, escapar es tan grave que hasta aquí no más te liquidamos. Como digo, es una obra que es conclusiva. Más adelante voy a mostrar un par de cuadros de la serie original de los años 80, pero voy a avanzar. Y acá tenemos lo inverso. Yo encuentro que esta es la obra que mejor, porque insisto, la pintura es un trabajo, y como todo trabajo tiene desafíos técnicos que hay que resolver. ¿Cuál desafío técnico que creo yo que se planteó acá? Digo, todo es súper debatible. Era que la mirada fuera en C invertida. ¿Y cómo lo logro? Pongo en primer plano un volumen grande de información, creo que es la prueba de un bote, ¿verdad? Luego direcciono la mirada al bote que está en transversal, ¿cierto? Por eso es que no pongo información acá, para que vaya a lo que sí me interesa, y después retrocede a este bote que está en un plano similar pero un poco más adelante. Y ahí tengo el primer movimiento de la mirada, que la mirada va a seguir. Después voy a tener un segundo que se va a fijar en el fondo que está arriba, que es bastante complejo. Ahora, la pregunta es qué tipo de muelle es. ¿Sí? Porque es muelle, no es puerta. Lamentablemente, o para nuestro bien, la obra, si al llegar hasta acá, podríamos ver que sí tiene eso, que podría ser bien un puerto simplemente pesquero, o sea, llega pescado, se vende a los negocios, qué sé yo, que este tipo de embarcaciones son muy características de ese tipo de actividad, o sea, pescan peces, lo entregan los venden a personas que después lo van vendiendo a los negocios y a las personas que van pasando. Pero ¿qué contradice eso? Este volumen, que es un casco que está acá, que ya es un barco pesquero. Es un barco que eventualmente podría traer materia prima como por ejemplo acero o insumos para la industria del acero. Estoy inventando, solamente estoy diciendo eso por la cantidad de humo que hay. ¿Sí? Podría ser que haya una usina, una acería ahí, que no alcanzamos a ver porque el cuadro no nos está mostrando. Nosotros como espectadores estamos parados acá. Desde acá estamos mirando lo que está pasando. O estamos parados desde acá en una posición súper... O sea, estamos sostenidos básicamente por nada. Es un... ¿qué? Se llega pescado nomás. O como es muy común, quizá no tanto en Chile, pero en Europa durante mucho tiempo fue muy común que llegaran la base alimenticia de la población, en particular de la población obrera, pescado, ¿sí? No sé si han visto el desayuno inglés que trae pescado, poroto, una longaniza y tocino y 2 huevos. Es el English Breakfast. Entonces trae eso para los trabajadores que trabajan ahí. ¿Qué tipo de muelle es? Acá cerramos este primer bloque. La mirada, si se fijan, yo voy a decir algo. Creo que acá Hugo, esta obra de Diego Velázquez, resuelve mejor ese problema que Hugo. O sea, Hugo resuelve mejor ese problema de la mirada que Velázquez. Porque acá está súper claro cuál es el punto de partida y la dirección de llegada. ¿Sí? Está clarísimo, no hay cómo perderse. Velázquez, en cambio, está la fragua de Vulcano, y la escena que describe Velázquez acá es que Apolo viene a contarle a Vulcano que su esposa nació infiel. Ya viene con
comillas, cagüín, ¿sí? De contarle que él ha sido infiel. La mirada de sorpresa no delata, entonces Velázquez, a diferencia de Hugo, fíjense cómo está la posición de un lado hacia el otro, tiene la necesidad de ponerle un brillo acá. Velázquez es hijo de su tiempo, muy del siglo XVII será, pero es español, el cristianismo es fundamentalista ahí, ¿verdad? Y no puede ponerle diadema a cualquier cuestión, o sea, las diademas están restringidas solamente a las personas que forman parte de la Santísima Trinidad o aquello que el dogma dice que es santo, pero Apolo no es santo, o sea, no forma parte del canon eucarístico de la Iglesia Católica, se le pone un brillo, para que la mirada parta ahí, se vaya a Vulcano y luego se vaya a los tres cíclopes que están ayudándolo, ¿verdad?, en la fragua de los dioses, ¿cierto? Entonces la mirada va de acá, 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 acá. No sé si alguien está familiarizado con la ronda de Matisse. Exactamente lo mismo. Acá uno resuelve así, ¿sí? Sin ninguna triquiñuela pictórica, nada. Si vamos acá, en esta composición en C que va de derecha a izquierda, y nos vamos bien atrás, esta es la gruta de Chauvet, que está en Francia. Esta gruta no está abierta al público, porque los franceses ya aprendieron la lección de Lascaux. A Lascaux se dejó entrar gente, y la respiración nuestra se va adhiriendo a las paredes de la gruta y va generando un hongo que daña mucho este pigmento, que no es oro, es un pigmento muy improvisado y lo va botando. Entonces los paneles o los murales que están ahí se van borrando poco a poco. Para no privar al mundo de lo que habían encontrado, lo encontraron por casualidad 3 personas. La gruta estaba oculta por un derrumbe y había ahí un temblor fuerte en Francia, y parte de eso que había cubierto por miles de años la gruta destapa un trocito. Las personas le gustaba meterse tiene un nombre ese oficio, de entrar a la cueva, un nombre re complicado, no me acuerdo. Y ven esto, contactan a la autoridad y se cierra completamente. Recomiendo un documental que hace el director alemán Wim Wenders, que lo dejan entrar, graba adentro y va de colado con un grupo de personas que van a trabajar en la gruta. Paneles de este tamaño, que este es grande, hay 33. Luego van figuras más, grupos de figuras más chicas, baja a 12. Y ya hay grupos que son más, se le ha dicho hasta abstractos, que son círculos, manos, cosas. Entonces, ¿qué pasa acá? El artista, que por la fecha sabemos que tenía el mismo cerebro que nosotros, o sea, es un sapiens sapiens, lo que hace es dirigir la mirada de acá hacia acá, o sea, van los leones siguiendo al búfalo. Y además, fíjense que a mí lo que me encanta de esto es el dinamismo que tienen, que van rápido. O sea, si los búfalos se te van a arrancar, si van lento ahí como tontos, pierden tu alimento, se van rápido. Además, muy consciente de los elementos que tiene que evitar para dar esa sensación. Fíjense que los que están en primer plano son más grandes, son los que primero llaman la atención, y después este casi está medio dibujar. Acá hay un debate. Muchos autores piensan que este es el mismo león levantando la cabeza, ¿cierto? Mirando al piso a ver si hay algo que se pueda tropezar, y luego la levanta. Entonces acá hay un antes y un después para poder avanzar con tranquilidad. Las patas son fundamentales, o sea, están abiertas, y es extraordinario el logro pictórico que tienen, o sea, es impresionante. Y acá parece que no eran solo búfalos, porque acá hay un rinoceronte. Qué pena que la foto no alcanza a mostrar esta parte, porque este de acá es un caballo, que como que vio que venían los leones, ¿verdad? Y se está girando justo para seguir el mismo camino. Y esto que parece esto cuando a los niños se le dice mes del mar, y ubican la primera letra en un mal lugar y terminan pintando mes del mar, y el mes del mar termina acá abajo. Así pasa lo mismo acá, quizás pasó eso, porque acá hay como un trozo de cabeza, y ahí se acaba el mural que pinta este artista, que obviamente no sabemos quién es, anónimo. Entonces, esa es la primera parte. Para eso estamos descansando. Y les dejo ahí la tarea pendiente. Está mucho, un poco, demasiado rápido. Muy bueno. Estamos
un cafecito. Hola Gael, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y la vi reclamando ¿Con gas? en la biblioteca. Estaba yo atrás y No te vi. yo siempre llego a Vamos a sacar